Déjenme, mis hermanos, compartirles la palabra de Dios. Y estamos viendo una serie de predicaciones que se llaman así: ¿qué quiere Cristo de mí? Esta es la tercera predicación. ¿Qué es lo que quiere Cristo de mí? La semana pasada, mis hermanos, yo les compartía acerca de qué es lo que quiere Cristo de mí y estábamos dando respuesta. Quiere que el Señor, yo me arriesgue por Él, tenga un arrojo por Él, sea valeroso en hacer diferentes cosas. Yo les compartí aquí la semana pasada. Pero el día de hoy, mis hermanos, lo que quiero compartirles y dando respuesta a esta pregunta, ¿qué es lo que quiere Cristo de mí? Dando respuesta a esta pregunta, mis hermanos, le puse como título a esta predicación, es Cristo quiere mi lealtad. Cristo quiere mi fidelidad. Eso es lo que Cristo quiere de mí. Eso es lo que Cristo quiere de mí, de cada uno de nosotros. Hace tiempo vi una película, mis hermanos, una película en la cual un hombre tenía una relación muy particular, muy especial con su perro, un perro siberiano, un husky siberiano, tenía una relación muy particular con este perro. Quizás alguno de ustedes haya visto esta película, el perro se llamaba Iyoki, mis hermanos, y trata la película en que el hombre pues tenía que viajar en tren hasta su lugar de trabajo y regresaba, mis hermanos, el fin de semana o regresaba diariamente, y entonces el perro lo esperaba diariamente allí en la estación del tren. Pero llegó el momento en que el hombre tuvo un accidente y no regresó esa noche, esa tarde. El perro estuvo allí. Y estuvo allí, mis hermanos, esperándolo. Al día siguiente el perro no se movía. Y al día siguiente todavía el perro estaba allí, esperando a su dueño, porque eso es lo que hacía. Era leal a esa actividad, a esa actitud. Y tenía un apego profundo a su amo. El perro no sabía que su amo había muerto. Pero el perro continuaba esperándolo allí en la estación del tren. Lo estaba esperando. Y pasaron varios meses y el perro no se movía. Y la gente del pueblo se acostumbró a ver al perro allí. Y todos sabían que el perro estaba esperando a su amo. Que lo estaba esperando y le daban alimento al perro. Y el perro estaba esperando allí a su amo con toda fidelidad. Esperando que regresara, esperando que llegara. Déjame decirte que tú y yo debemos tener lealtad y fidelidad a nuestro Dios. Debemos ser fieles, leales. Eso es lo que Cristo Jesús quiere de ti y de mí, que seamos leales. Nuestro Señor va a venir algún día, mis hermanos. Él va a regresar por ti y por mí. Nuestro Señor ha de venir y tú y yo debemos ser leales. Esta película que vi realmente, mis hermanos, es una representación de lo que debería ser cada creyente con lealtad, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, con profunda fidelidad. Esto es lo que deberíamos hacer, mis hermanos. La verdad es que Jesús, o nuestro Dios, mis hermanos, en la Biblia, se valora muchísimo la lealtad. Dios valora la lealtad que se le tiene a Él, Dios la valora mucho. Dice la Escritura, mis hermanos, espero que todos tengan un boletín allí. Mi hermana Silvia les hizo favor de darles un boletín y tengan una pluma o un lápiz. Pero si tienen Oseas 6:4 al 6, ahí lo tienen en el boletín o lo pueden buscar en su Biblia, mis hermanos. Yo quisiera que lo leyésemos juntos, también está aquí en la pantalla. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Dice de la siguiente manera: porque vuestra lealtad es como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Dios tiene una querella con su pueblo Israel. Dios le dice al pueblo de Israel a través del profeta Oseas. Oseas tuvo una tragedia personal. Se casó con una mujer que le fue infiel. Y luego llegó al convencimiento de que los hijos que había tenido con esa mujer no eran de él. Era una tragedia personal, pero en esta tragedia Dios le enseñó al profeta una lección para que la pudiera dar al pueblo de Israel. Así como te hace tu mujer, que te es infiel, así mismo todo el pueblo de Israel me hace a mí. Me ha sido infiel, dice Dios. Su lealtad, dice en este versículo, mis hermanos, es como una nube matinal, mis hermanos. Una nube que en la mañana puede ser espesa. En la mañana, mis hermanos, esta nube puede ser impenetrable. Su presencia puede llenarlo todo.
Y quien la contempla, mis hermanos, atravesando la nube puede no ver muy lejos, pero conforme avanza el día y el sol comienza a calentar, se va, desaparece. Déjame decirte, quizás tú, en un día domingo, hoy quizás, o lo has hecho con anterioridad, estás en un culto y tú dices, le voy a dar toda mi lealtad a Dios, le voy a dar toda mi lealtad al Señor Jesucristo. Tú puedes decirlo y puedes estar profundamente emocionado, incluso pueden salir lágrimas de tus ojos, puedes estar quebrantado en lo espiritual y puedes decir, sí, yo Señor te quiero ser leal. Eso sucede el domingo, pero el día lunes te olvidaste de eso. Y el martes, y toda la semana, y fue solamente de una ocasión. Eso es lo mismo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel y que muchos creyentes así también viven. Su lealtad es como una nube matinal que desaparece posteriormente, desaparece. Y tenemos que fijarnos en lo que dice el pasaje, mis hermanos. Dice el pasaje allí más adelante, dice, porque yo más me deleito en la lealtad, en el amor que se me tiene a mí, dice Dios, que en los sacrificios. Me deleito mucho más en que se sepa quién soy yo, en que me conozcan. Saben, mis hermanos, tú y yo fuimos creados para tener una relación particular con Dios. Y tú y yo debemos crecer en quién es Dios, cómo es Dios, saberlo. En la medida que tú conoces más a una persona, tú sabes más cómo es. Le conoces en sus modos, su manera de hablar, su carácter, sus pensamientos, sus intenciones, sus motivaciones. En la medida que estás pasando más tiempo con una persona. Por ejemplo, puede ser un familiar o cualquier otra persona, pero a la medida que va pasando más tiempo, más la conoces, porque estás viviendo estrechamente con ella. Déjame decirte que eso es lo que se necesita. Para eso fuimos tú y yo diseñados. Dios nos creó para que tú y yo tuviéramos comunión con Él. Una relación de amor en la que pudiéramos expresar, una relación íntima en la que pudiéramos expresarle nuestro amor y podamos también buscar fortaleza y sabiduría cuando tú y yo lo necesitemos. De eso se trata. De eso se trata ser creyente. De eso se trata ser discípulo de Cristo Jesús, mis hermanos. Así pues, muchos creyentes le dan su lealtad a Dios y a Cristo cada domingo, solamente para vivir entre semana con un desapego hacia Dios y hacia Cristo, y también, mis hermanos, con una falta de lealtad y de amor hacia Jesucristo durante la semana. Jesús, el Señor, mis hermanos, fue muy claro en este sentido. El Señor Jesús fue muy claro en este sentido. Dice este versículo, mis hermanos, Lucas 14:26. Dice allí el pasaje, mis hermanos, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús está hablando aquí de manera muy clara, mis hermanos, con respecto a lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y fundamentalmente en el pasaje, mis hermanos, lo que Él está pidiendo es lealtad, es fidelidad. No es lealtad a la iglesia, no es lealtad al pastor, no es lealtad a nadie, a ninguna persona. Es a Cristo Jesús. Jesús es muy claro en ese sentido, mis hermanos. Así pues, utilizando este versículo, mis hermanos, yo quiero hablarles acerca de 3 aspectos con respecto a la lealtad a Jesús. 3 aspectos o 3 asuntos con respecto a la lealtad a Jesús. 3 asuntos, mis hermanos, quiero hablarles acerca de ellos. Quiero hablarles 3 asuntos de manera breve en este sentido, utilizando este versículo, mis hermanos. El primer asunto es este. ¿Qué clase de lealtad requiere Cristo? ¿Qué clase de lealtad? ¿Qué clase de lealtad es la que requiere Cristo? Hay un pasaje, mis hermanos, en Marcos 3:14, en la Biblia de las Américas, dice así, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Puedes subrayar lo que está subrayado ahí en el texto? Dice, para que estuvieran con él. Déjenme decirles que Jesús había subido a orar al monte. Había estado orando toda la noche. Y de allí bajó, mis hermanos, para escoger a sus 12 apóstoles, a 12 personas.
Saben, mis hermanos, lo fundamental de la relación que tenemos tú y yo con Cristo o lo fundamental en nuestra vida es la relación que debemos tener tú y yo con Cristo Jesús. Jesús llama vez tras vez a seguirle a Él, a acompañarle, a ser sus discípulos, a ser sus aprendices, a entrar en una relación personal con Él. Jesús llama a esto. Y quiero que llamar su atención a ello, mis hermanos. Aquí está subrayado, espero que lo haya subrayado. ¿Para qué los llamó Jesús? Jesús llamó a estas personas para que estuvieran con Él. Eso es, para que estuvieran con Jesús, mis hermanos. Ese fue el primer objetivo, la meta del Señor Jesús. El Señor Jesús no los llamó a cambiar de religión. Tampoco llamó a sus discípulos a adoptar un nuevo sistema filosófico. Tampoco el Señor Jesús los llamó para que ellos se hicieran religiosos o se hicieran funcionarios de un culto nuevo. Jesús mismo, mis hermanos, era la referencia para ellos. Él era el centro de la dedicación, el centro de la lealtad. Por eso dice el versículo, los llamó para que estuvieran con Él, para que vivieran con Él. A eso los llamó, mis hermanos, porque quería que escucharan sus enseñanzas, que observaran su trato con la gente, quería que vieran cómo Él compartía su vida diaria para hacer suyas, para que pudiera transferirles la compasión, la preocupación por la gente necesitada y la comprensión, mis hermanos, de la misión de Cristo Jesús. Por eso es que los llamó para que estuvieran con Él. Tú y yo tenemos que tener muy claro esto. Las semanas pasadas, mis hermanos, les decía, realmente, mis hermanos, si tú no te comprometes con Cristo Jesús, entonces realmente estás jugando a ser cristiano. No eres creyente, no eres cristiano si no tienes un verdadero compromiso con Cristo. No lo eres. Y lo que Jesús está pidiendo es un compromiso con Él. Pero déjame decirte que es un compromiso también una relación. Es una relación personal e íntima para que tú puedas expresar tu amor hacia Él y además puedas buscar sabiduría y fortaleza para cuando tú lo necesites. Es esto. Pero Jesús está llamando a su gente para ello. Jesús llama también, mis hermanos, no solo a las personas, llama a las iglesias, llama a congregaciones, a un grupo de personas comprometidas, mis hermanos, para que todos ellos tienen un punto de encuentro común, mis hermanos, un punto de unión en la lealtad a Cristo Jesús. Yo cuando veo otro creyente, mis hermanos, cuando conozco a otro cristiano, me da gusto conocerlo, me da gusto. ¿Por qué? Porque hay algo común, mis hermanos, tenemos un mismo Señor, una misma lealtad a Dios y a Cristo Jesús. Esta congregación, mis hermanos, debe ser igual. Debemos tener un mismo punto de unión y nuestro punto de unión es nuestra lealtad a Cristo. Cada uno siguiendo a Cristo, pero todos unidos en este propósito, mis hermanos. Precisamente en este propósito. Déjame decirte que en la infantería de la Marina de los Estados Unidos, cada vez que hay un recluta, mis hermanos, y cada vez que un recluta es enrolado en la infantería de marina, le hacen decir un juramento, una promesa, mis hermanos, un lema. Y el lema de la institución de la infantería de la marina de los Estados Unidos, mis hermanos, en latín es Semper Fidelis, que es lo que significa siempre fiel. Es decir, cada recluta, cada marino debe ser siempre fiel. Esa persona, ese recluta debe permanecer absolutamente fiel a sus superiores, a los superiores, y por encima de estos al comandante en jefe, y por encima de él al presidente de los Estados Unidos. Un miembro de la infantería de la Marina, mis hermanos, promete lealtad, incluso hasta la muerte por causa de su país, y no ha de obedecer órdenes del enemigo, ni tampoco ha de cumplir parcialmente una misión militar, la debe llevar a cabo completamente, finalmente. Está comprometido a ser siempre fiel.
Saben, mis hermanos, este mismo lema debe ser para cada creyente, para cada cristiano, y tú lo debes adoptar. Siempre fiel a Cristo Jesús. Es un lema apropiado para cada seguidor de Cristo. No es siempre fiel a una iglesia. No es siempre fiel a alguien que predica, al pastor. No es esto. Es siempre fiel a Cristo Jesús, mis hermanos. El Señor lo que nos está pidiendo es que pongamos nuestra fidelidad a Él por encima de cualquier otra relación. Eso es lo que nos está pidiendo, mis hermanos. Nos está pidiendo un compromiso a ser siempre fieles. Este es el primer aspecto que tú y yo debemos considerar. ¿Qué clase de fidelidad nos está pidiendo Cristo Jesús? No es una fidelidad pasajera. No es una fidelidad, mis hermanos, en la que estemos claudicando. Debe ser una fidelidad constante, lealtad al Señor todos los días de nuestras vidas. Jonathan Edwards, un gran predicador de hace 2 siglos, mis hermanos, a través de él, Dios lo utilizó para hacer un gran despertamiento espiritual en los Estados Unidos. Este hombre se había planteado 2 resoluciones en su vida. Digo, mi primera resolución en la vida es seguir a Dios con todo mi corazón. Y mi segunda resolución, dice, ya sea que otros lo hagan o no, yo voy a seguir a Cristo. Esas eran sus resoluciones. Tú y yo las podemos tener también. Nuestra resolución debe ser, mis hermanos, entonces seguir a nuestro Señor con todo el corazón, sea que otros lo hagan o no, uno debe hacerlo. Es esto, mis hermanos, es la clase de fidelidad que el Señor nos está pidiendo. En segundo lugar, mis hermanos, el segundo asunto que quiero comentarles hoy, mis hermanos, es este. 3 retos a mi lealtad a Jesús. Somos retados constantemente, desafiados a manifestar nuestra lealtad a Jesucristo. Somos desafiados, somos retados, mis hermanos, queramos o no. Estamos siendo retados. Y hay 3 retos, 3 desafíos, o podemos decirle obstáculos, mis hermanos, que a veces se nos interponen en nuestro camino y que a veces nos impiden ser fieles o leales a Cristo Jesús. Quiero mencionárselos, mis hermanos. Son 3 retos a mi lealtad a Jesús. El primero de ellos, mis hermanos, mis relaciones. Anota la palabra relaciones en ese espacio que tienes. Mis relaciones pueden ser un reto para mi lealtad a Jesús. Mis relaciones. Ustedes recuerdan este pasaje, mis hermanos, que ya les había comentado. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí, dice Cristo, si alguna persona quiere seguirme, dice, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas. Está allí este versículo, mis hermanos. Si alguno viene a mí y no aborrece. ¿Puedes subrayar estas palabras? Si no aborrece, mis hermanos. El Señor Jesús está en un viaje desde la ciudad de Perea o de la región de Perea, y grandes multitudes estaban siguiendo a Jesucristo. Muchas personas iban detrás de Cristo y de repente Él se vuelve a la multitud, a la gente, y comienza a hablarle con estas palabras. Estas palabras le dicen, mis hermanos, en otras palabras, que la devoción a Él, a Jesús, debe ser tan completa y tan de corazón que debe sobrepasar la lealtad que uno le tiene a los padres, a los hijos, a los hermanos, a la familia. Dice, la devoción y la lealtad que me tengas a mí debe ser mayor que la que tengas a los miembros de tu propia familia. A muchas personas a lo largo de la historia, a lo largo de los años, les ha molestado este versículo, mis hermanos, porque no les gusta la palabra aquí, aborrecer. Pero debemos entenderla con claridad, mis hermanos. En algunas versiones dice quien no odia. Y les choca esta palabra a muchos creyentes. Les choca la palabra, no les gusta, tienen problemas, o la palabra aborrecer. ¿Qué quería decir Señor Jesús con esto? Que debe mostrar disgusto, debe mostrar enojo, y debe detestar, odiar, aborrecer a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, sus hermanas y sus hermanos. ¿Debe hacer esto, mis hermanos?
La verdad es que es útil ver el versículo paralelo de este pasaje, mis hermanos, en Mateo 10:37, lo cual nos aclara la cuestión. Dice aquí, mis hermanos, Mateo 10:37, dice, Jesús le dijo a los 12, a sus 12 discípulos, el que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿qué es lo que quería decir el Señor Jesús? El sentido de aborrecer, mis hermanos, es amar menos. Lo que está diciendo Jesús en Lucas 14:26, mis hermanos, es que allí cuando vemos, dice, y el que no aborrece, en realidad lo que Jesús está queriendo decir no es odiar o tener disgusto, o mis hermanos detestar a los familiares, no es esta situación, sino lo que está diciendo Jesús es, si tú amas más a tu familia, a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu esposa, los amas más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Jesús está por encima de todas las relaciones. Lo que está demandando el Señor Jesucristo, mis hermanos, en estos versículos, es la devoción completa. Es un tipo de lealtad que es tan verdadera y tan irreductible, mucho más que cualquier otro afecto, aún el afecto hacia la vida misma. Es una devoción completa, total, mis hermanos. Cuando un extranjero quiere hacerse ciudadano de otro país, debe renunciar a su lealtad al otro país. Por ejemplo, mis hermanos, cuando alguien quiere hacerse mexicano, entonces después a las personas que están residiendo en el país después de varios años, les dan la residencia mexicana y entonces hace una ceremonia, mis hermanos, a veces en diferentes lugares, en diferentes recintos del gobierno. Se hace, y normalmente está el secretario de Gobernación o el secretario de Relaciones Exteriores, a veces está el presidente allí, y mis hermanos se les entrega su tarjeta de identidad, se les entrega un pasaporte mexicano, y entonces las personas deben decir un lema y cantar el himno nacional. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo las personas es que están renunciando a su lealtad, a su ciudadanía, a su tierra natal, y deben jurar lealtad al país que los ha adoptado. Esto no significa que no puedan seguir teniendo un alto concepto de la nación a la cual le dicen adiós, en la cual nacieron, la pueden seguir queriendo. Pero ahora su lealtad debe ser para la nación que los ha acogido, mis hermanos. Y debe ser absoluta e incondicional. Y lo que nos está pidiendo el Señor precisamente es esto. No es que odies a tu padre, a tu madre, no, debes amarlos y amar a tus hijos y amar a tu esposa. Debes amarlos bien, pero tu amor y tu afecto, tu lealtad fundamental debe ser hacia Cristo Jesús. Si una persona, si un creyente no está dispuesto a dar esta devoción incondicional, si un creyente no está dispuesto a dar esta lealtad, entonces Jesús dice en este pasaje, no puede ser mi discípulo, no lo puede ser. Déjenme contarles la historia de William Carey, mis hermanos. Este hombre vivió desde 1761 hasta 1834. Y Carey estuvo orando largo tiempo, era creyente en Inglaterra, mis hermanos. Él estuvo orando largo tiempo por misioneros, por personas que fueran al extranjero, hasta que Dios llegó al convencimiento de que Dios le estaba llamando a él para que fuera al extranjero a ser misionero. Cuando Carey se lo dijo a su esposa, él tenía 31 años. Y él le dijo que creía que Dios fuera a la India como misionero. Al principio su esposa no quería ir. Era comprensible. ¿Por qué? Porque mis hermanos tenían 3 hijos pequeños, 3 niños pequeños, y un cuarto niño venía en camino, estaba embarazada. Entonces dijo, ¿yo para qué me voy a la India? Yo no quiero ir. Yo no quiero hacer esto. Las lágrimas de ella conmovieron a su esposo, le partieron el corazón. Pero después de hablar durante varias semanas, acordaron los dos que irían. Pero no todos a la misma vez.
El hijo de 8 años se iría con Carey, iría primero con él, y luego 1 o 2 años más tarde la esposa con el resto de los niños se reunirían en la India después. Cuando el padre de Carey, mis hermanos, supo del plan, exclamó: ¿estás loco, William? Se llamaba William Carey. ¿Estás loco? Y luego hizo todo lo posible para desalentarlo en su decisión de ir. Sin embargo, Carey creía que Dios quería que él fuera a la India y estaba decidido a complacer a Dios, aun cuando significara tener relaciones tensas con las personas que más cerca estaban de él. ¿Cómo fue Carey obediente, mis hermanos, a este versículo de Lucas 14:26? De aborrecer a su padre, madre, mujer e hijos. Este hombre tenía un profundo y tierno amor por su familia, por su esposa, sus hijos, sus padres. No los aborrecía, no lo hacía. Pero al poner en la balanza, mis hermanos, lo que Dios le estaba mandando hacer con respecto a su familia, él optó por la primera opción. Yo voy a ser leal a Dios. No puedo dejar de amar a mi familia, pero voy a ser leal a Dios. Quizás tú sabes de alguien que ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador y la familia se enoja. Quizás has conocido de alguien, mis hermanos, alguna persona ha recibido a Cristo y es marginado del resto de la familia. Le empiezan a hablar, le empiezan a decir cosas. Esto te sucede porque ahora has cambiado de religión, esto te pasa porque, etcétera. Y le empiezan a decir cosas a las personas, mis hermanos. Eso es frecuente. ¿Saben por qué? Porque hay una nueva lealtad y la familia se da cuenta. Se da cuenta, mis hermanos, que ya la lealtad no es hacia la familia, sino solamente hacia Cristo, por encima de todas las cosas. A veces, mis hermanos, las relaciones pueden ser un reto para nuestra lealtad a Jesucristo. Pero en esta, tú y yo tenemos que ser fieles y manifestar nuestra lealtad a Cristo Jesús. Si no lo hacemos, tú y yo no somos dignos de ser llamados discípulos de Cristo. Segundo lugar, mis hermanos, nuestras ocupaciones y circunstancias pueden ser un reto para nuestra lealtad a Jesús. Anótalo, por favor. Nuestras ocupaciones, nuestras circunstancias pueden ser un reto también. Estamos siendo desafiados. No solo las personas pueden ser un estorbo a veces o pueden ser un desafío, mis hermanos, con respecto a nuestra lealtad a Cristo, sino también las ocupaciones, las circunstancias de nuestras vidas. Y aquí hay varias. Puede ser el trabajo. Tu trabajo puede ser un reto para ti, para que manifiestes tu lealtad a Jesús. Pueden ser tus diversiones también. Pueden ser también tus dificultades. Pueden ser estas cosas. Pueden ser diferentes asuntos en tu vida. No solo las ocupaciones y las circunstancias, también los bienes materiales. A veces, mis hermanos, los bienes materiales distraen o quitan la atención de donde debemos ponerla. Una vez una persona me decía: ¿quieres tener una vida más profunda de oración? ¿Quieres orar mejor? ¿Quieres orar más? Deshazte de cosas, porque las cosas te impiden orar. Porque cuando te pones a orar, entonces estás pensando en esas cosas, estás pensando en el carro, estás pensando en las actividades que tienes que hacer y debes estar dispuesto a vivir una vida más simple para buscar a Dios, porque todas estas cosas te están distrayendo. Es así, mis hermanos, muchas veces es así. Por ejemplo, mis hermanos, el Señor Jesús habló con respecto a el dinero. Es algo con lo que tú y yo tenemos que enfrentarnos. Jesús, por ejemplo, dijo: ninguno puede servir a dos señores. Claramente lo dijo, porque o aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede uno servir a Dios y a las riquezas. ¿Significa esto, mis hermanos, que un cristiano no debe tener dinero? Sí, puede tenerlo, pero su corazón está colocado en otro lugar, está colocado en Dios. Su corazón, precisamente allí. El apóstol Pablo aclaró este asunto más adelante, mis hermanos, en 1 Timoteo 6:10.
Dice allí la Escritura, mis hermanos, el apóstol Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6:10. Fíjense bien, en ese pasaje no está diciendo la raíz de todos los males es el dinero. No, el dinero es amoral, no es bueno ni malo. Lo que está diciendo el pasaje es la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hace algunos años, mis hermanos, estábamos teniendo aquí tuvimos algunas predicaciones y también un curso bíblico acerca de finanzas bíblicas. ¿Recuerdan? Y veíamos que hay una enfermedad, mis hermanos, que muchas personas tienen, y esta enfermedad es la filaguria. ¿Qué es la filaguria? El amor al dinero. Ese es el problema. Una persona puede tener poco dinero, nada de dinero, y estar enfermo de filaguria, tener amor al dinero. Puede darse ese caso, pero ese es el problema, no el dinero, sino el amor al dinero, lo cual puede hacer, mis hermanos, que nuestra lealtad sea desplazada de donde debe estar en Cristo hacia otras cosas. Otro caso pueden ser las dificultades. Otro caso también pueden ser las dificultades, mis hermanos. La verdad, lo cierto es que nuestras dificultades, cada vez que se presenta una dificultad, mis hermanos, es un reto para mostrar nuestra lealtad a Cristo Jesús. Cualquier creyente, cualquier persona es capaz de proferir votos, promesas, sí Señor, yo te amo, yo te quiero, cuando las cosas van bien. Cualquier persona puede decirlo. Puede decir, sí Señor, yo soy leal a ti cuando la vida es fácil. Pero la parte difícil es mantenerse fiel a Dios y a Cristo cuando la vida, mis hermanos, nos golpea o cuando trae situaciones difíciles a nuestras vidas, cuando haya una circunstancia desgarradora, mis hermanos, que rompe nuestro corazón, o cuando hay una enfermedad, o cuando hay algún asunto difícil familiar. Es entonces, mis hermanos, que se requiere que tú y yo podamos manifestar nuestra lealtad a Cristo todavía. No solo cuando las cosas son fáciles, sino cuando hay dificultades también. Es esto, mis hermanos. La verdad es que tenemos que mantenernos fieles a Cristo Jesús. Cualquier circunstancia. Puede ser también modas o costumbres, retos para que nos mantengamos leales a Cristo. El cristianismo, mis hermanos, es algo anticultural. Va contra la cultura de nuestros tiempos. La cultura de nuestros tiempos es lo que importa eres tú, no los demás. Lo que importa es que tú te sientas bien, y si te sientes bien, hazlo. No importa. Si te sientes bien, hazlo. Eso es lo que dice la cultura de nuestro tiempo, pero la Biblia dice otra cosa totalmente diferente, distinta. Y mis hermanos, debemos estar dispuestos a desechar costumbres y hábitos que pueden robar nuestra lealtad a Cristo Jesús. La Escritura dice, mis hermanos, el apóstol Pablo nos advirtió claramente acerca de esto en la carta a los Romanos. Dice allí, mis hermanos, no imiten las conductas ni las costumbres. Subráyalo, por favor. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, de lo que hay en el mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No dejes que las costumbres y hábitos te sujeten y te esclavicen. Y por eso no seas leal a Cristo Jesús. Debes ser leal a Cristo. No imites esas conductas, no imites esas costumbres. No lo hagas, dice el apóstol Pablo, porque pueden robarnos nuestra lealtad a Cristo. Tu corazón debe estar firme en las cosas de Dios. El apóstol Juan escribió en su carta, mis hermanos, en 1 de Juan, en el capítulo 2, versículos del 15 al 16. Dice en esta versión de la Biblia de las Américas, mis hermanos, dice: no améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, tres cosas, mis hermanos, subráyalas, están allí. Una es la pasión de la carne, otra es la pasión de los ojos y la otra es la arrogancia de la vida. Son tres cosas, quizás en otra ocasión podamos profundizar en estas tres cosas, mis hermanos, pero son tres esferas en las que cada creyente y cada persona es tentada. Son tres aspectos de nuestras vidas en que cada creyente y cada persona es tentada. Y Jesús fue tentado en estos tres mismos aspectos: la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Dice, esto no proviene del Padre, sino del mundo. Debemos tener cuidado con esto, mis hermanos. Permitir que una cultura impía, pecadora y no Cristo moldee nuestras actitudes y acciones, eso no es ser leal a Jesús. No es ser leal a Cristo. Y tú y yo estamos demandados a ser leales a Cristo Jesús. Este es el segundo reto, mis hermanos. Pero el segundo reto que tenemos puede ser también nuestra propia vida egoísta. Nuestra propia vida egoísta puede ser un reto para nuestra lealtad a Jesús. Dice el pasaje, mis hermanos, si alguno viene a mí y no aborrece aún también su propia vida, por favor subráyalo, su propia vida, dice el pasaje, no aborrece, y agrega padre, madre, esposa, hijos, hijas, hermanos, hermanas, y luego agrega, y también su propia vida. Lo agrega, dice el versículo, entonces no puedes ser mi discípulo. A veces, mis hermanos, tenemos, tú y yo, pasiones, intereses egoístas propios que están allí colocados en nuestra mente y en nuestro corazón. Quizás estás tú teniendo alguna cosa allí arraigada en tu corazón y en tu mente que te gusta hacer y no quieres desecharla. Es cosa de tu vida pasada y no quieres arrojarla lejos de ti. Pero eso te está deteniendo para que puedas seguir en pos de Cristo con fidelidad y puedas ser leal a Él, por encima de tu lealtad a tu manera egoísta de pensar y de vivir. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Realmente, mis hermanos, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, muchas personas lo que tienen es un problema dentro de su corazón, un problema de pecado. Adán y Eva fueron los primeros traidores a Dios. Dios los puso en el huerto del Edén y les dijo, pueden comer de todo y pueden disfrutar de todo, menos de aquella cosa, del árbol del fruto. De ese no coman. Pero lo hicieron. Y fueron los primeros traidores a la causa de Dios. Y déjame decirte que hay muchos creyentes, no sé, quizás puede ser tú, que pueden decirle al Señor, sí, yo te quiero ser leal y te quiero ser fiel, pero dentro de su corazón están todavía guardando cosas que los están jalando para atrás, porque no están dispuestos a renunciar a estas cosas en su interior. Y a estas cosas son las que hay que renunciar. Eso es lo que Jesús está diciendo, el que no aborrece aún también su propia vida. Esto no significa que puedas hacer un suicidio intelectual. Esto no significa que te anules como persona. Eso no significa esto. Sino lo que está significando es que Jesús quiere todo tu afecto, quiere todo tu amor. Eso es lo que Cristo quiere de ti y de mí. Eso es. Muchas personas son como dice este versículo, mis hermanos, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Muchas personas son como dice este versículo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y desafortunadamente también hay creyentes así. No tienen temor de Dios, no tienen respeto hacia Dios, no quieren honrarle. Y no entienden y no lo buscan a Dios. Déjame decirte que este versículo no debe aplicarse a tu vida, a ninguno de nosotros, ni a ti ni a mí.
Que este versículo no sea para ti. Este versículo es para incrédulos, para aquellos que no buscan y no aman a Dios. Pero que este versículo no sea para ti. Que este versículo no se aplique a tu vida. Pero tú tienes que tomar esa decisión de que no se aplique a tu propia vida. Finalmente, mis hermanos, finalmente, no quiero dejar esta predicación sin decirles cómo puedo ser leal a Jesús. Puedes decirme, sí, ya entendí, tengo que ser leal a Jesús, tengo que tener una relación íntima con Él para expresarle mi amor a Él y para buscar sabiduría y fortaleza para cuando yo lo necesite. Pero ¿cómo puedo ser leal a Él? Déjame decirte 3 asuntos brevemente. Primero de ellos, daré una respuesta de lealtad al amor de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Tú y yo tenemos que darnos cuenta de cuánto nos ama Dios. Cuánto nos ama Dios. Cuántos favores, cuántas bondades ha tenido Dios para con nosotros. Dice la Escritura, 1 de Juan 4:9, dice, mis hermanos, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Por medio de Cristo, Dios manifestó su amor, manifestó su bondad entre nosotros. ¿De qué manera? Envió a su Hijo para perdón de pecados, para que tú y yo no tuviéramos que estar cargando culpa. Envió a Cristo Jesús para abrirnos las puertas del cielo. Envió a Cristo Jesús, mis hermanos, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna al lado de Dios. Es así, como dice con toda claridad la Biblia, mis hermanos. Dios amó y manifestó su amor, envió a su Hijo unigénito al mundo. Y no contento con esto, mis hermanos, Dios todavía manifiesta su amor contigo y conmigo día tras día. Día tras día manifiesta su amor para con nosotros. Dios lo hace así. Diario tienes que comer, ¿sabes? No es porque tú tengas un trabajo y tengas allí el dinero para conseguir la comida. Es por la misericordia de Dios. Tienes una ropa que vestir. Y tienes un techo bajo el cual cobijarte. Y acurrucarte en las noches cuando hace frío y taparte allí y poder descansar. ¿Sabes por qué? Por la misericordia de Dios. Por su amor profundo que tiene hacia ti, hacia tu persona. Y además, Él está dispuesto a satisfacer todas y cada una de nuestras necesidades. No caprichos, pero sí necesidades. Como lo dice la palabra de Dios, la misma Biblia. Él está dispuesto a derramar su bondad día tras día. Tu corazón late dentro de tu pecho 70 veces por minuto, y esto es porque Dios te ama. Y puede penetrar aire en tus pulmones. Y puedes respirar 12 o 13 veces por minuto. Y eso es por su amor. Y tienes una mente en la cual puedes recordar hechos pasados. Y puedes usar esa mente también para resolver tareas y expresar sentimientos de amor y afectos, emociones. Y todo esto es por la misericordia y el profundo amor de Dios. La verdad, mis hermanos, Dios nos ama a ti y a mí. ¿Y cómo hemos de responder a Él? ¿Saben, mis hermanos? Con profunda lealtad. Cuando Cristo habitó en la tierra, mis hermanos, lo más eficaz que Él hacía no eran sus milagros, no eran los portentos que hacía al sanar a las personas, era su amor y su toque de amor y de bondad hacia las personas lo que hacía que las personas, sus vidas fueran transformadas. Logró la dramática transformación de un endurecido materialista como Zaqueo, que era cobrador de impuestos, y su corazón fue transformado por el amor de Cristo Jesús. Y produjo también el quebranto, por su amor de Cristo, produjo el quebranto de una prostituta despreciada y condenada que se echó a besar sus pies en una cena pública. ¿Lo recuerdan? Dice la Biblia, que llorando le enjugaba los pies a Cristo con sus lágrimas y le secaba con sus cabellos allí. El amor de Cristo fue lo que transformó a esa mujer.
Y también, mis hermanos, ablandó el corazón de una mujer que había caído en adulterio, el amor de Cristo. Y también a estos discípulos, mis hermanos, que tenían sus diferentes trabajos, unos eran pescadores, otros recolectores de impuestos, y hasta uno era guerrillero. Y el amor de Cristo los transformó a todos ellos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Debes abrirte al amor del Señor y debes entender cuán profundamente te ama, para que tú puedas expresarle toda tu lealtad y toda tu devoción hacia Él. Es cierto, debes amar a otras personas, debes amar a tu esposo, debes amar a tu esposa, debes amar a tus hijos, debes amarlos, debes amar a otros, dice la Escritura, como a ti mismo. Es cierto, debes amar a otras personas, pero tu mayor amor, tu mayor devoción, tu mayor lealtad debe ser hacia Cristo Jesús. Es así, mis hermanos, debe ser hacia Cristo. Tu amor por Dios ha de ser tan fuerte y debe estar por encima de tu amor y de tus deseos hacia tu familia, tus amigos, hacia otras personas. Lo fundamental en la vida de un creyente no es la iglesia, mis hermanos, es Cristo Jesús. Y de eso debes estar muy claro, muy claro. ¿Cuál es la respuesta que tú vas a dar? Es a lo que te desafío hoy. ¿Qué respuesta vas a dar al amor de Dios para contigo? ¿Vas a ser leal a Él? ¿De verdad lo vas a hacer? ¿Verdaderamente lo vas a hacer? Yo espero que sí, que tú puedas ser leal a Cristo Jesús. Segundo lugar, déjame decirte unos pocos ejemplos. Mis hermanos, cuando vemos la Biblia o leemos libros de otros creyentes que han tomado ejemplo de Cristo, cómo han seguido a Cristo, mis hermanos, uno puede animarse. Yo te invito a que tomes el ejemplo de otros creyentes en la Biblia. Lee la palabra de Dios y ve cómo vivieron, cómo manifestaron su lealtad a Cristo Jesús. Déjenme darles algunos pocos ejemplos, mis hermanos. Primero, debes darte cuenta cuánto te ama para que tú puedas dar una respuesta de lealtad a Él. Segundo, lo que te estoy invitando es que a que leas la Biblia y veas ejemplos y los puedas tomar también para ti. Déjenme darles unos pocos ejemplos. Noé, mis hermanos, Noé, este hombre, tomó la decisión de vivir para Dios en lugar de seguir los caminos de la gente que le rodeaba. Dice que vivía en medio de gente que era pecadora. Allí están esos versículos, mis hermanos, Génesis 7:8 y Hebreos 11:7. Ahí los tienen ustedes. Y en lugar de escoger el camino que se le permitía, mis hermanos, el que estaba abierto delante de él escogió ser leal a Dios. Él escogió esto, mis hermanos, una vida de lealtad. Otro ejemplo es Moisés. Él escogió ser leal a Dios también y a su pueblo, en vez de disfrutar de los beneficios de vivir como parte de la familia real de Egipto. En lugar de vivir como un egipcio, él decidió, mis hermanos, otra cosa. Él decidió otra cosa. Déjame poner otro ejemplo. Rahab, ¿la recuerdan? Una mujer, mis hermanos, que se dedicaba a la prostitución. Cuando llegaron los espías de los israelitas a la ciudad de Jericó, esta mujer los acogió en su hogar, los ocultó, mis hermanos, y luego los hizo descender por una pared para que pudieran escapar. Por esta razón, mis hermanos, su casa, su familia fue respetada cuando la ciudad fue arrasada en la guerra. Y esta mujer, por su lealtad al pueblo de Dios y también hacia Dios, mis hermanos, fue salvada por su decisión. Y si ustedes ven la genealogía de Jesús, hay una mujer allí, es Rahab. Hay dos mujeres, una es Rahab y otra es Ruth, dos mujeres extranjeras que con su lealtad y su decisión decidieron, mis hermanos, o tomaron esta decisión de seguir su lealtad hacia Dios. ¿Qué es lo que hicieron ellos, mis hermanos? Estas tres personas, Noé, Moisés y Rahab, tomaron una decisión. Voluntariamente lo hicieron, mis hermanos. Escogieron vivir fieles y leales a Dios. Déjame ponerte un ejemplo más, el último, mis hermanos, es Daniel y sus tres amigos. Daniel y sus tres amigos. La historia nos da los nombres de estos tres amigos. La historia bíblica, mis hermanos, dice que era Sadrach,
Mesac y Abed-nego. Había un edicto del rey Nabucodonosor, el cual, mis hermanos, dijo, bueno, el que no me adore durante cierto tiempo, mis hermanos, me tienen que orar a mí y adorar a mí, mis hermanos, entonces va a ser descuartizado, va a ser arrojado al fuego y va a ser allí consumido en el fuego. Cuando oyeron Sadrach, Mesach y Abed-nego, mis hermanos, esta declaración del rey Nabucodonosor, ellos pusieron su lealtad en el Señor, en Dios. Antes de otra cosa, pusieron su lealtad allí. Y entonces, mis hermanos, dice así el pasaje que quiero leerles de ellos. Dice aquí que Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos acerca de este asunto, es decir, del asunto de que debían adorarlo a él como Dios y no al Dios verdadero. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Sabemos que nos puedes echar al pozo de los fuegos. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Estos hombres estaban allí resistiendo la presión. Estaban resistiendo, mis hermanos, la presión, pero ellos decidieron ser leales a Dios. Y aquí utilizaron dos argumentos para responderle a Nabucodonosor. El primero, mis hermanos, descansaba sobre la convicción profunda y radical de que Dios era el que iba a determinar su futuro, no el rey Nabucodonosor. Si ustedes se fijan en el pasaje, dice, mis hermanos, dice, nuestro Dios, Él puede librarnos de tu mano. Tú no tienes el control, es Dios. Segundo lugar, mis hermanos, lo que dijeron estos tres hombres, una segunda convicción, es que los hijos de Dios han sido llamados a obedecer y a ser leales. Es lo que dice, no serviremos a tus dioses. Nosotros hemos sido llamados a ser leales, hemos sido llamados a ser fieles. Eso es lo que ellos estaban pensando y diciendo. Ustedes conocen, mis hermanos, el desenlace final de esta historia. Dice que fueron echados al pozo, un pozo de fuego. El rey Nabucodonosor, enojado, dijo que lo calentaran muchísimo más, 3, 4 veces más. Y quiso cerciorarse de cómo estaban estos hombres después de que habían sido echados al fuego, y no veía 3 figuras, veía 4. Dice el versículo de la Biblia. Veía 4 figuras que se movían en el fuego. Y mandó que le sacaran. Dice que cuando salieron de allí, ni aún sus ropas olían a humo. Sus ropas no olían tampoco a eso. Estaban intactos. Dice, ¿y quién era la cuarta persona que estaba allí en el horno de fuego? El Señor cuida de los suyos, mis hermanos. Y así lo ha de hacer contigo y conmigo, si tú y yo decidimos ser leales a Él. Dios ha de cuidar tu vida si tú tomas una decisión de ser leal al Señor. Finalmente, esto nos lleva finalmente al último punto, y es esto: tomaré una decisión. Tienes que tomar una decisión. Yo no quiero que te vayas de este lugar ahora, este domingo, si no tomas una decisión de ser leal al Señor Jesucristo. Lo que te pido es que tú puedas ser leal a Jesús. Frecuentemente hay caminos en nuestras vidas, tenemos que tomar disyuntivas. Hay caminos, ¿qué camino tomaré? El de la izquierda, de la derecha, A o B. ¿Qué es lo que haré? ¿Qué decisión tomaré? Quizás estás a punto de tomar una decisión en tu vida. Quizás tienes que tomar una decisión pronto con respecto a algún asunto. Pero déjame decirte, la mejor decisión que tú puedes tomar es aquella que te permita ser leal a Cristo y fiel a sus principios, a los principios de su palabra. Esa será la mejor decisión siempre. Josué, el gran guerrero israelita, después de Moisés, que metió al pueblo de Israel en la tierra prometida y los llevó de triunfo en triunfo. Cuando él ya tenía
80 años, era viejo, estaba despidiéndose del pueblo de Israel. Ya había el pueblo estado en paz, habían ocupado ya la mayor parte del territorio, estaban ya disfrutando de paz. La tierra que Dios les había prometido dar ya se las había dado, estaba allí esta tierra. Y entonces Josué comienza a despedirse del pueblo y los pone ante una disyuntiva, ante una decisión. Les dice así las palabras de Josué: si no quieren serle obedientes a Dios, si no quieren serle obedientes a Él, entonces decidan hoy a quién van a dedicar su vida, a quién lo van a hacer. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Esa fue la decisión de Josué. Lo que yo te pregunto es: ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál será tu decisión? Eso es lo que yo te pregunto hoy. ¿Qué vas a decidir hoy? Déjenme concluir, mis hermanos. Uno busca aquello que atesora y que aquello que ama. Uno realmente busca aquello que aprecia, a lo que tiene afecto. Dice la Biblia: donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Allí estará tu lealtad, tu fidelidad, tu amor. Aquello que aprecias, allí va a estar tu intención, tu razón de vida, allí va a estar. Eso es lo que dice este pasaje. A lo que yo te desafío hoy es a la que le des toda tu lealtad a Cristo Jesús. Dásela. Toma esta decisión hoy, dale toda tu lealtad, que tu tesoro sea el Señor, que tu tesoro sea Dios. Lo que te pregunto es si lo vas a hacer. ¿Le darás tu lealtad al Señor? Y no solamente hoy, domingo, sino diariamente. Y no te olvidarás de ello mañana ni pasado mañana. No te olvidarás de ello, sino te darás un tiempo con el Señor y dirás: Señor, te quiero ser leal hoy otra vez. Y al día siguiente hacerlo: te quiero ser leal otra vez hoy. Y al día siguiente otra vez. ¿Lo harás? Yo espero que sí. Que todo tu afecto, todo tu amor, toda tu lealtad esté puesta en Cristo y solamente en Cristo Jesús. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Si tú quieres ofrecer tu lealtad, tu amor, tu afecto al Señor Jesucristo, hazlo allí en tu oración. Yo te invito a que lo hagas. Yo te invito de verdad que te entregues a Cristo Jesús sin reserva alguna. Hazlo así. Recuerden, mis hermanos, para Dios es importante la lealtad. Y si para Él es importante, debe ser importante también para ti y para mí. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, por tu santo amor, por tu buen amor para nosotros. Gracias, Señor, por tus bondades que derramas de manera continua con nosotros. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias. Alabado sea tu santo nombre. Mi Señor, vemos en tu palabra que, Señor, tú nos estás llamando y nos estás demandando a ser leales por encima de cualquier otra cosa. Lo que tú quieres, Señor, es todo nuestro afecto y no quieres compartirlo con nadie. Debemos amar a ti antes que cualquier otra cosa, incluso nuestras familias, incluso antes que nosotros mismos, antes que nuestros trabajos, antes que nuestras diversiones, antes que nuestras posesiones, antes que cualquier otra cosa. Tú mereces nuestro amor.
Y Señor, hoy queremos ofrecer nuestro amor para ti. Queremos ser leales a ti, mi Dios eterno. Por favor, recíbenos. Acepta nuestras vidas. Por favor, mi Señor. Y te pido, si alguno de mis hermanos se está dando cuenta que no ha sido leal a ti, Padre Celestial, que ha violado tus principios de tu palabra, y también, mi Señor, te ha negado en diferentes maneras, te pido que tú le des nueva luz, que le limpies, Padre, sus vidas. Y si alguien está queriendo aquí decidir ser leal a ti, mi Dios, está tomando esta decisión, y de hacerlo diariamente, de ser leal y no olvidarse de ello, mi Señor, yo te pido que tú lo tomes en tus manos. Te pido a mis hermanos, si alguien está tomando estas decisiones hoy aquí, que tú los tomes en tus manos, los guardes, les protejas y les permitas, mi Señor, ser leales a ti. Mi Señor, permítenos a todos nosotros expresar nuestro amor hacia ti en una relación íntima. Permítenos expresar nuestro amor, mi Dios eterno, todo nuestro afecto hacia ti en una relación estrecha, cercana, día tras día. Y al mismo tiempo, mi Dios, ve dando sabiduría para las decisiones que cada quien tenga que tomar. Ve dando fortaleza, mi Señor, en las circunstancias que cada uno tenga que atravesar. Padre Celestial, bendice a tu iglesia y bendice a cada uno de mis hermanos aquí. Guárdales y cuídales en el santo hueco de tu mano. Y permite, Padre, permite que podamos ser creyentes, fieles y leales, esperando tu bendito regreso, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Te pido bendición para mis hermanos. Bendíceles, guárdales, cuídales, prospérales a ellos junto con sus familias, en sus trabajos, en sus hogares, con sus relaciones, en todo. Llénalo todo, mi Señor, por favor. Derrama de tu paz, derrama contentamiento, mi Señor. Gracias, gracias, y te pido bendición para esta tu iglesia. En Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador, a quien sea dada toda la honra y toda la gloria. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos, el Señor les guarde.